Vamos a calcular el circuito equivalente de Thevenin del circuito resistivo que se encuentra en la parte superior de esta imagen. Recordemos que el circuito equivalente de Thevenin está compuesto por una fuente de voltaje, conocida como voltaje de Thevenin, y una resistencia que identificamos como resistencia de Thevenin. Para conocer el voltaje de Thevenin, entonces nosotros determinamos el voltaje entre los dos puntos de interés, en esta ocasión entre los puntos A y B, a lazo abierto, es decir, se retira la resistencia de carga y se determina el voltaje entre los puntos A y B. Ese es entonces el voltaje de Thevenin. Vamos a ver más de cerca el circuito para entender cómo lo calculamos ese voltaje. Bueno, pues entonces aquí está el circuito más de cerca. Decíamos que entre A y B está la resistencia de carga, la vamos a retirar y calcularemos el voltaje en sus extremos. Observamos entonces que nosotros podemos hacer una transformación de fuente de corriente en paralelo con la resistencia a una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces, al hacer la transformación, bueno, este arreglo de la fuente de corriente y resistencia se transforma en esta fuente de voltaje de 24 volts en serie con la resistencia de 12 ohms. Nuestros puntos de interés, entonces, de donde vamos a calcular el voltaje de Thevenin, es en los extremos de esta rama, que son los puntos A y B. Observamos entonces que nos queda un circuito que tiene, por sus características, podemos fácilmente nosotros calcular las corrientes de malla I1 y corriente de malla I2 por inspección. Entonces, al hacerlo, nosotros podemos expresarlo de manera matricial, como esta matriz de resistencia por la matriz de corriente, que nos da una matriz de voltaje. Entonces, una vez establecidas nuestras ecuaciones, pues procedemos a resolverlas y de esa forma nosotros encontramos entonces la corriente de malla I1 y la corriente de malla I2. Observemos que las corrientes de malla, tanto la 1 como la 2, están marcadas en el sentido del giro de las manecillas del reloj. Al resolver nuestro sistema de ecuaciones, entonces, nos da como resultado que la corriente de malla I1 es de menos 2.31 amperes y la corriente de malla I2 es de menos 1.62 amperes. Es decir, si nosotros mantenemos el sentido de giro, el de las manecillas del reloj, las corrientes tienen un valor negativo. Por el principio de equivalencia de corriente, nosotros podemos invertir el giro, es decir, ahora que gire en el sentido contrario a las manecillas del reloj, e invertir la polaridad. Entonces, aquí abajo es lo que estamos haciendo. Esta es la rama de salida, de donde vamos a calcular el voltaje de Thevenin entre A y B. Y la corriente de malla I2, que es la que atraviesa por estos elementos, le hemos invertido su sentido de giro, es decir, ahora está en el sentido opuesto al del giro de las manecillas del reloj, y le cambiamos el signo. Por eso es entonces ahora 1.62 y ya no el menos 1.62 que obtuvimos al resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, el voltaje de Thevenin entonces lo podemos determinar a través de una ley de voltaje de Kirchhoff de esta trayectoria cerrada, en donde nosotros vemos que tenemos una subida de potencial de 24 volts seguido por una caída de potencial igual al voltaje que se manifiesta en los extremos de la resistencia de 12 ohms, que es el producto de la corriente por la resistencia, y tenemos una bajada más de potencial igual a el voltaje correspondiente al voltaje de Thevenin. Expresado como ecuación, entonces tenemos 24 volts menos la caída en la resistencia de 12 ohms menos el voltaje de Thevenin igual a 0, porque cerramos el lazo. Por lo tanto, entonces el voltaje de Thevenin tiene un valor de 4.5 volts. A continuación, entonces, vamos a calcular la resistencia de Thevenin. Tenemos nuevamente un acercamiento al circuito original y recordemos que para medir o calcular la resistencia de Thevenin,
lo que hacemos es que también a lazo abierto nosotros calculamos la resistencia que se observaría desde los puntos A y B. Como este circuito contiene únicamente fuentes de energía independientes, pues el proceso se simplifica y lo que tenemos que hacer es inhabilitar todas las fuentes independientes de energía y calcular la resistencia que se observa desde los puntos A y B. En esta otra imagen ya hemos retirado las fuentes de energía. Hay que recordar que las fuentes de voltaje se inhabilitan de la siguiente forma. Se retira la fuente y se coloca en su lugar un cortocircuito. Por eso es que aquí hay un cortocircuito donde estaba la fuente de voltaje. Aquí el mismo procedimiento. Y en esta tercera rama donde teníamos instalada una fuente de corriente, hay que recordar que se inhabilita retirando la fuente de corriente de tal forma que queda abierta esta rama. Entonces nosotros observamos que la resistencia equivalente desde estos dos puntos pues corresponde a el arreglo resistivo formado por este paralelo de dos resistencias en 4 ohms que están en serie con una resistencia de 2 ohms. Esa resistencia equivalente se encuentra en paralelo con la resistencia de 12 ohms. Está expresado como ecuación de esta forma, entonces 12 ohms en paralelo con el resultante de la de 2 ohms más el paralelo de dos resistencias de 4 ohms. Al efectuar las operaciones, entonces obtenemos que nos da 3 ohms. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin corresponde a una resistencia de 3 ohms. Finalmente aquí tenemos el circuito equivalente de Thevenin, en donde observamos el voltaje de Thevenin de 4.5 volts en serie con una resistencia de 3 ohms, y entre los puntos A y B pues vamos a instalar nuestra resistencia de carga. Para verificar el correcto funcionamiento de nuestro circuito equivalente de Thevenin, vamos a hacer uso de un simulador. En la parte superior tenemos el circuito original, compuesto por tres fuentes de energía independientes, dos fuentes de voltaje, una fuente de corriente, los elementos resistivos, y en la parte inferior tenemos el circuito equivalente de Thevenin con el voltaje y la resistencia de Thevenin en serie y las mismas cargas que vamos a aplicar para el circuito original. Tenemos dos tipos de cargas, una carga pasiva que está compuesta por la resistencia de 2 ohms y una carga activa que está formada por esta fuente de corriente de 0.75 amperes en serie con una resistencia de 4 ohms. Para el circuito equivalente de Thevenin tenemos las dos mismas cargas, la carga pasiva de 2 ohms y la carga activa compuesta por la fuente de corriente y la resistencia en serie. Vamos a inicialmente a probar el funcionamiento con la carga pasiva. Hacemos que el simulador trabaje y observamos los resultados. Aquí observamos entonces que en el circuito original nos indica que está fluyendo una corriente de 900 mA que va hacia la carga pasiva y hay un voltaje de este punto, del punto A con respecto al B, que es el punto de referencia, de 1.8 volts. En el circuito equivalente de Thevenin tenemos la misma corriente de 900 mA fluyendo hacia la carga pasiva y el voltaje entre el punto A y el punto B es de 1.8 volts. Procedemos entonces a cambiar el tipo de carga y conmutamos el interruptor. Ahora ya está conectada a la carga activa y ponemos en funcionamiento el simulador. Entonces observamos que el voltaje que existe entre el punto A y el punto B es de 6.75 volts, tanto en el circuito original como en el circuito equivalente de Thevenin, y que la corriente que está registrando es la misma para los dos casos. Ahora nos registra una corriente de menos 750 mA. Esto significa que tiene el sentido opuesto al del caso anterior, es decir, en esta ocasión, ocasionado por la fuente de corriente que está como carga, la corriente que está entrando al circuito es de 750 mA. Lo mismo ocurre en el circuito equivalente de Thevenin.
Entonces, de manera rápida y con dos ejemplos, utilizando una carga pasiva y una carga activa, vimos que tanto el circuito original como nuestro circuito equivalente de Thevenin responden de la misma manera.